Buenas tardes a todos. Continuamos con el programa del quinto curso de verano de la Universidad Pontificia de Salamanca, SpainShift y Santander Asset Management. La segunda conferencia del día, la primera de la tarde, la va a realizar Jon Aldecoa, consultor de pensiones EISR de Novaster y director de Novaster Investments AFI. Jon tiene una dilatada experiencia tanto en pensiones como en materia de inversión socialmente responsable, amplio conocimiento sobre la materia y el objetivo de la conferencia que él va a darnos se centra en poner de relieve el fuerte crecimiento que ha experimentado la inversión socialmente responsable en los últimos años, cómo esta se ha convertido de un nicho de mercado a un elemento prácticamente core o mainstream, o desde luego está en camino de ello en el mundo de la inversión. Perdón. Cómo las entidades gestoras han encontrado sentido financiero a este tipo de inversiones y cómo eso, unido a la demanda de los inversores encabezados por el inversor institucional, ha hecho que se haya convertido pues, en un mercado importante y relevante. Y bueno, pues sin más, no quiero quitarle más tiempo, pues cedo la palabra. Gracias, David. Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad Pontificia de Salamanca y a los patrocinadores, al Banco Santander y al SpainShift por esta invitación a participar en este foro. Bueno, probablemente es cierto que sabemos más por viejos que por sabios, y por eso nos han dado quizá la ponencia histórica, ¿no? La que cuenta un poco cómo evolucionó este tema desde que allá por el año 2006 nos llegó algún papel de los fondos de pensiones holandeses donde en alguna medida se empezaban o se fijaban en gran parte los parámetros que hoy todavía siguen siendo el marco en el cual se desarrolla la gestión institucional con influencia de la ISR o incluyendo la ISR entre los parámetros esenciales en cuanto a la capacidad y a la definición de la gestión de las inversiones. Entonces, básicamente, y os pido disculpas a los que ya os hayan explicado muchas veces los aspectos básicos, básicamente sí quería empezar por una serie de conceptos que luego nos pueden ayudar un poco a ver esa evolución. Y cómo entra y se desarrolla tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista de la realidad de las inversiones fundamentalmente todavía institucionales en España. Entonces, bueno, por centrar un poco algo obvio, el reto aquí se trata de incluir una serie de aspectos que no son estrictamente financieros, pero que son aspectos que en un primer momento tuvieron una perspectiva más quizá ética o de responsabilidad social, pero que luego han ido demostrando que tenían una serie de repercusiones financieras fundamentalmente en el largo plazo y que afectaban decididamente a las inversiones de aquellos que tenían horizontes de inversión pues, en ese largo plazo. Un fondo de pensiones, al fin y al cabo, por poner uno de los ejemplos, ¿no? Es una entidad que tiene que pagar a un asociado suyo una pensión, si el asociado tiene 25 años, dentro de 60 años o 55, va a seguir en principio pagándole. Entonces, en realidad, ese largo plazo obliga a que estos aspectos tengan bastante más relevancia. Fundamentalmente porque son aspectos que quizá no tengan una repercusión en las cuentas en el corto plazo, pero que de vez en cuando producen movimientos bruscos, bien sea por catástrofes como la de British Petroleum, o bien sea por cambios normativos que modifican los parámetros de todo un sector. En realidad son factores
que no se perciben en las cuentas trimestrales, pero que luego reformulan realmente todo un sector y toda una actividad económica o industrial. Entonces, bueno, en todo caso, estamos hablando, y paso muy rápido sobre esto, estamos hablando de inversiones. O sea, estamos hablando de que se aporta un dinero y esperas que te devuelvan ese dinero con un rendimiento. O sea, esto es inversión socialmente responsable. Esto no es filantropía, no es actuación de desarrollo en países pendientes de desarrollo, actuación de donaciones, etcétera, etcétera. Es realmente una actividad que busca una rentabilidad. Entonces, el objetivo es ese, maximizar el binomio rentabilidad-riesgo. Entonces, bueno, lo cierto es que estos aspectos no financieros se busca que sean compatibles con el objetivo principal de generar estos rendimientos de mercado. Y luego iremos viendo cómo han ido en alguna medida evolucionando. Hoy por hoy es obvio que hablamos de temas ambientales, de temas sociales y de tema de buen gobierno, pero bueno, eso no fue así del todo al principio. O sea, tuvimos hasta 15 o 20 diferentes conceptos, acrónimos. Bueno, gracias a Dios, si vienes con un nuevo acrónimo, probablemente te sirven en la sala en la que estás presentando estas ideas, porque realmente, digamos que los aspectos sobre los cuales se desarrolla la ISR están bastante consolidados. Quizá el buen gobierno corporativo sí tuvo unos antecedentes más claros y de hecho todavía algunas veces se presenta como un tema separado, otras veces se presenta como un tema que es la condición absolutamente necesaria para que los otros aspectos sean bien gestionados, es decir, con un mal gobierno corporativo es difícil que haya una buena estrategia a largo plazo desde el punto de vista social o ambiental. Pero bueno, es evidente que tienen características diferentes estos tres aspectos y de hecho los países los han visto y las tradiciones los han contemplado desde diferentes perspectivas, aunque se ha confluido mucho a la hora de la concepción actual. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de ASG, el aspecto ambiental es claro, el aspecto del gobierno corporativo también es claro, pero ¿qué es el tema social? Bueno, pues el tema social está básicamente clasificado en 4 áreas. Una es las relativas al respeto de los derechos humanos, otra área relativa a la gestión de los recursos humanos, una tercera área es la relación que tienen las empresas y los emisores en general con la comunidad con la cual interactúan, y un cuarto tema, que a veces se subdivide, es el comportamiento con los mercados, la relación con los clientes y con los proveedores. En cada sector es diferente el peso y la importancia de cada uno de estos. Pues por poner un ejemplo, pues en la banca las relaciones con proveedores no tienen una especial relevancia, no hay una cadena de suministro larga. Sin embargo, la relación con el cliente, los temas de endeudamiento y demás, son temas mucho más importantes. Por decir lo contrario, en un gran vendedor al retail, pues como puede ser Amazon o el Corte Inglés, es muy importante la cadena de suministro, es muy importante la relación y el control de los proveedores. Sin embargo, la relación con el cliente es obvia, o sea, el cliente o se queda satisfecho o no vuelve, o sea, más les vale tratarles bien. Entonces, bueno, en alguna medida estos son los 6 o 7 aspectos, depende cómo se consideren, que se abordan a la hora de concebir y analizar las inversiones y las empresas y sectores en los que invierten. Yo diría que en general lo que se busca es un crecimiento económico sostenido. La sostenibilidad es una especie de solvencia a largo plazo. O sea, las empresas que no son sostenibles a largo plazo van a dejar de ser solventes en algún momento. Y en ese sentido confluyen tanto la estrategia de acomodación al entorno y a los aspectos ambientales y sociales con el interés de que las empresas
duren mucho tiempo y paguen buenos dividendos regularmente, ¿no? Como os decía antes, creo que ha habido 3 pasos conceptualmente en la ISR. Uno primero fue un aspecto más reputacional por parte de las empresas, o bien de sensibilidad social por parte de los representantes sindicales, agentes sociales, ONGs. Luego, yo creo que se empezó a percibir que efectivamente este tema ayudaba a controlar determinados riesgos a largo plazo. Hoy es obvio que tener en cuenta los aspectos ambientales es una especie de seguro gratis de que pues evoluciones desfavorables en el aspecto ambiental no te van a afectar de una forma grave a tu cartera, ¿eh? Entonces, este tema presenta su interés como mitigador del riesgo. Y hay un tercer área, en la cual, bueno, hace falta mucho más recursos, previsiblemente muchos más de los que la mayoría de las instituciones españolas tienen, que es donde realmente se ven oportunidades y se ven a los ganadores frente a estos retos, que son retos importantes para la humanidad. Desde el punto de vista de los riesgos, por poneros algunos ejemplos y flashes, os diría que los riesgos que pueden mitigar la pérdida de derechos de actuar, pues hay sectores en los cuales un comportamiento correcto ambiental y social, como por ejemplo el minero, son fundamentales, porque si no pierdes concesiones, te echan de países, etcétera, etcétera, lógicamente además. Te reducen los problemas operativos, multas, etcétera, etcétera. Sirve también para captar recursos humanos en sectores de alto valor añadido, como el farmacéutico, por ejemplo. Y luego, en última instancia, protegen la reputación de la compañía. Hoy muchas compañías, el 50, 60, 70% de la capitalización que veis en bolsa se corresponde con activos intangibles, no se corresponde con activos tangibles. Entonces, esos activos intangibles pueden quedar muy dañados por errores en el ámbito reputacional. Ha habido 3 barreras en España para el avance de la ISR, estaban en alguna medida interconectadas. Creo que las hemos superado en gran medida, pero bueno, era una pescadilla que se mordía la cola y tenía su cierta complejidad. Había escepticismo, sobre todo por los departamentos de inversiones, que normalmente además tienen pocos medios, y decían, joder, otro rollo más, otra historia más, ¿no? Esto se mezclaba con una falta de conocimiento, y la falta de conocimiento, pues a su vez, alimentaba el escepticismo, ¿no? Entonces, lo cierto es que fue relativamente complicado, y todos los que han estado viviendo esta historia lo conocen, fue relativamente complicado romper un poco ese círculo vicioso, ¿eh? Entonces, bueno, al final también era bueno que todas las partes estuvieran a la vez, que estuviera el Departamento de Inversiones, pero por otro lado la Comisión de Control con representación sindical del Fondo de Pensiones, para que unos vieran que por un lado esto era, bueno, se podía convertir en algo operativo de una forma, bueno, progresiva y razonable, y otros vieran que efectivamente tenía sentido y que había contenido. Pero bueno, ha habido todo tipo de razones para... Bueno, en todo caso, no es un tema obligatorio, o sea, la ISR es hacer cosas que están más allá que la ley, porque cumplir la ley eso es obligatorio, eso no tiene... Bueno, será responsable, pero no es un valor añadido sustancial sobre el escenario base, ¿no? Pero bueno, también es cierto que, bueno, teníamos teorías de algunas escuelas, bueno, de algunos catedráticos de algunas escuelas, yo diría, procedentes de Estados Unidos, pues que el objetivo y único de la empresa era generar dividendos, ¿no? Pero bueno, es un tema que ya hoy por hoy se discute muy poco. Bueno, una vez de asumir de que hay que tener o tener en cuenta al menos los aspectos ambientales, sociales y de gobierno, ¿qué puedes hacer? Pues básicamente puedes hacer alguna de las siguientes cosas. Puedes excluir determinadas inversiones por comportamiento o por actividad. No es lo mismo si es por comportamiento que por actividad, porque si a ti no te gusta el sector del armamento, pues es muy difícil que puedas hacer nada, simplemente ahí no inviertes y ya está. Sin embargo, si es un problema de comportamiento, pues una empresa que fabrica coches en un país en desarrollo y tiene una
actividad claramente antisindical, ahí puedes intentar hacer algún tipo de política de implicación y de negociación que solucione el tema y que te permita no excluir esa inversión. Entonces, bueno, frente a la exclusión tenemos un poco la contraria, la integración, la inclusión, ¿no? Es en aquella en la que buscas lo contrario, aquellas en las que ves aspectos positivos en las inversiones y en su perfil ASG, y en ese sentido pues justifican sobradamente el que estén en tu cartera. Y luego está una que puede estar en medio, más o menos, ¿no? Es la implicación, es en aquella en la cual pues algo no te gusta o simplemente quieres que algo se mejore o algo sea más transparente. Y en este caso lo que supone es políticas de diálogo con las empresas, políticas de diálogo con los sectores, con el sector público, que al fin y al cabo cuando mueve ficha es muy poderoso cambiando los marcos, bueno, y luego combinando todo esto con el voto. Estas políticas, no me enrollo mucho, pero tienen sus subpolíticas, ¿no? La exclusión, bueno, por otro lado tienes que tener una política también de reinclusión, ¿no? A la hora de definir cuando crees que una razón de exclusión ha desaparecido. En la integración se han desarrollado políticas best in class, no sé, me imagino que os han comentado estas cosas, un poco una selección de las empresas que tienen un mejor perfil ASG y luego hacer el análisis financiero. La integración viene a ser, bueno, algo que debe existir, bueno, y existe, pero creo que tiene un abanico de intensidad que es de 1 a 100, que es valorar los aspectos ASG conjuntamente con los financieros. Están las inversiones temáticas, en las que se orientan hacia sectores concretos, y últimamente el último concepto es las carteras de impacto, del cual espero, si tengo tiempo, decir un par de palabras al final. En la implicación, lo que os decía, implicación con las empresas, implicación con sectores, implicación soft algunas veces, simplemente pides información, preguntas, otras veces implicación ya más dura, cuando algo realmente no te gusta y dices, bueno, o esto cambia o voy a intentar que en la Junta de Accionistas este sea un tema que se plantee la controversia y, lógicamente, que planteemos medidas duras contra los directivos de la empresa. Y, bueno, eso se ha facilitado, como luego comentaremos, a través de algunos organismos, lo cual ha sido muy útil para los sistemas de pensiones y para los inversores institucionales españoles, que son de tamaño más bien pequeño cuando se trata de hablar con grandes multinacionales. Otro aspecto importante ha sido, claro, este abanico de posibilidades era más fácil hacerlo en determinados activos, como luego veréis en la realidad española, y era más difícil en otros. Entonces, bueno, aparte de tener una idea más o menos clara de cuál es tu mix o tu conjunto de estrategias de ISR, la cuestión era cómo las ibas aplicando a las diferentes inversiones. Y es muy diferente pues, a la renta variable cotizada en los países en desarrollo, pues que aplicarla en las inversiones alternativas, y no te digo nada en los hedge funds, que no sabes muy bien lo que hay dentro muchas veces. Entonces, bueno, dónde se aplica tiene su misterio. Entonces, bueno, este es un cuadro un poco desfasado, de que no toda estrategia tiene sentido en cualquier tipo de activo. Por ejemplo, tú con la renta fija no puedes amenazar con el voto. Con una renta fija no te da derecho de voto. Hoy en la comida me he enterado que alguna renta variable tampoco te da derecho de voto, pero bueno, en fin, no todas las estrategias y todas las medidas son aplicables en cualquier tipo de activo. Sin embargo, es cierto que aquí, a pesar de que dice que no, con la renta fija se ha empezado a hacer implicación. O sea, los tenedores de renta fija sí han conseguido ser interlocutores en algunos casos empresariales. Otra forma de ver cómo se aplica la ISR, y esta se refiere fundamentalmente ya al aspecto de la integración, que es donde quizá hemos tenido mayores desarrollos desde el punto de vista práctico. Es un cuadro que bueno, es de Bridge Ventures, una gestora británica. Lo digo porque ahora todo el mundo lo usamos, pero nadie se acuerda de esa excelente idea, en el cual te va explicando un poco de
de izquierda a derecha cómo la integración de la ISR es más profunda, ¿no? En la primera columna prácticamente no la tienes en cuenta. En la segunda columna la tienes en cuenta aplicando algún criterio de exclusión así relativamente general, ético. La tercera columna ya, la ISR es una parte importante de tu política de inversiones. Ahí están los fondos Best in Class, por ejemplo, o fondos de integración en los cuales los aspectos ambientales y sociales y de gobierno corporativo son parte integral y central de su estrategia. En la cuarta columna, que es donde ahora hay, en principio, más novedades, es cuando ya la intencionalidad de la inversión es clara, con algún objetivo ambiental, social, básicamente, más que de gobierno corporativo. Pues un fondo de energías limpias, un fondo de vivienda asequible, no sé, un fondo de financiación de microcréditos a agricultores en países en desarrollo. O sea, hay una finalidad clara, Desde el punto de vista técnico hay que diferenciar si son fondos que invierten en empresas cotizadas, que hay pocos, pero que bueno, tienen unas características de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque es más difícil medir el impacto. Un fondo de agua, pues muy difícil saber, invirtiendo en Suez, cuál es el efecto de tu 1.000.000 de euros, ¿no? Con las otras inversiones temáticas o de impacto, que son inversiones no cotizadas, en las cuales hay una vinculación directa con el proyecto que se financia y se sabe bastante bien cuál es el efecto de tu inversión. Y luego ya tenéis las dos últimas columnas en las cuales ya el objetivo no es obtener una rentabilidad de mercado. La anteúltima columna es, bueno, poder renunciar a una cierta rentabilidad. Está habiendo fórmulas combinadas utilizadas por fundaciones como la de Bill Gates o por los gobiernos británico y alemán, por ejemplo, en los cuales, bueno, pues en una inversión temática de impacto en África, por ejemplo, pues ellos cogen las partes del fondo con más riesgo y asumen las primeras pérdidas, mientras que el inversor tradicional pues coge las partes con menos riesgo, aunque recibiendo una rentabilidad menor. Bueno, lo cierto es que los que asumen riesgo muchas veces no reciben ninguna rentabilidad, incluso, ¿no? Bueno, pues estas finanzas mixtas o blended están teniendo, bueno, un cierto poder de apalancar recursos y de expandirlos. Y luego está ya, finalmente, la última columna es la de la beneficencia, filantropía o donación pura y dura. Entonces, bueno, la evolución hacia la ISR, bueno, tal como lo define la directora del Eurosif, hemos evolucionado de tener unas exclusiones éticas sobre unas empresitas concretas a que la integración de los factores ESG esté presente en toda la clase de activos y en la gestión de patrimonios. Entonces, bueno, lo cierto es que, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues por una confluencia de enfoques en primer lugar. Como os decía, la primera motivación, probablemente de los países del norte, países nórdicos, fue una defensa de valores. Es decir, bueno, aunque sea legal, eso no es coherente con mi conjunto de valores y yo lo invierto y se acabó. La perspectiva anglosajona fue una perspectiva más financiera. Es decir, ojo, que estos temas del cambio climático, los huracanes, en fin, las compañías de seguros, saber qué aseguran, cómo aseguran, en fin, fue una perspectiva ya que combinaba aspectos financieros. Ahí ya había una tradición de exigencia de buen gobierno corporativo, como defensa sustancial de los intereses del accionista. Y luego, bueno, hubo una especie de confluencia en la cual apareció el aspecto, la S social, más presente en países centroeuropeos, por supuesto los nórdicos, pero bueno, países como Bélgica, Francia, Alemania y yo diría que los del sur mediterráneo. Entonces, bueno, lo cierto es que confluyeron esa serie de enfoques y de ahí nació lo que era la ESG, más o menos. Así todo, todavía cada uno pone un peso mayor en una cosa o en otra.
sin quitar mérito a los países anglosajones, porque por ejemplo son menos sensibles quizá a los aspectos sociales en los países en desarrollo, perdón, en los países desarrollados, pero son bastante buenos vigilando las cadenas de suministro y el respeto a los derechos humanos básicos. Por otro lado, podías tener las mejores intenciones, pero una cosa era que tú tuvieras intenciones y otra cosa es cómo lo ponías en práctica. Si no tenías información de cómo se trabajaba en la India, pues difícilmente podías tener un criterio sobre una empresa que tuviera una instalación en la India, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que primero hay una demanda clara. En algunos países son en parte los ciudadanos, en el sur de Europa son básicamente los sindicatos los que aprietan en este terreno, y ahora son los millennials. Los millennials, la mayoría de ellos ya no conciben que su inversión no tenga una serie de parámetros democráticos, aunque no sea una generación, no quiero generalizar mucho, especialmente politizada, pero en todo caso tiene unos estándares, tengo la impresión, desde el punto de vista social y ambiental, sobre todo el ambiental, porque más les vale, son unos estándares relativamente altos, ¿no? Por otro lado, hay información. Esto no existía hace 15 años. Entonces aquí habéis tenido representantes pues, de Vigeo, MSCI, bueno, todo esto no existía. No existía, y si tú no sabías en alguna medida qué estaba ocurriendo con una empresa con una larga cadena de suministro, es que con la internacionalización de las empresas las cadenas de suministro se han alargado mucho y muchas veces el problema no está aquí, pero está en esa empresa, pues sin esa información tampoco podías funcionar bien. Ahora hay unas 2.000 o 3.000 o 4.000 empresas bastante bien analizadas y hay cierta información sobre otras 2.000 o 3.000 o 4.000. Bueno, también han ayudado los medios técnicos. Hace 15 años, si había una catástrofe en cualquier país del mundo, la información te podía llegar de una forma sesgada. Ahora cualquiera tiene un teléfono con una foto, saca la foto del desastre y la difunde por medio mundo en cuestión de segundos o minutos. Entonces, bueno, lo cierto es que en este terreno de la información también se ha mejorado. Y luego ha habido, como os decía, una definición de conceptos. Hace unos 10 años quedó claro lo que era la ESG, quedaron claras las estrategias, se creó el ONU PRI, que ahora os lo comento, y se crearon los 3 conceptos de exclusión, integración e implicación. Y luego los foros de colaboración. Sobre todo, vuelvo a la idea de que los sistemas y los inversores de instituciones españoles son pequeños, somos pequeños, y normalmente por nosotros mismos no podríamos hacer ninguna actividad de implicación o de diálogo con empresas realmente significativas. Pero sin embargo existen cosas como el ONU PRI o el Eurosif, en el cual está el SpaceSIF, etcétera, etcétera, pues que permiten que grandes inversores institucionales mundiales, holandeses, británicos, escandinavos, presenten iniciativas de colaboración a las cuales te adhieres y bueno, pues pones tu granito y en alguna medida, bueno, es muy diferente que venga un fondo de pensiones holandés, por mucho que tenga 150.000 millones de euros, a que venga acompañado por 20 sistemas de pensiones y ahorradores institucionales de 12 países, aunque entre todos ellos junten 50.000 millones. Pero bueno, a cualquier director del área en una multinacional eso no le es indiferente. Entonces se convirtió en operativo, con el avance en estos terrenos. ¿Cuál fue el desarrollo? Pues en los países nórdicos y en Holanda se empezó más por la implicación, partiendo fundamentalmente de exclusiones éticas por malos comportamientos. En Francia y en Bélgica se desarrolla a primeros de los años 2000 la Best in Class. La Best in Class es un tema que podría dar para una charla en sí misma, porque depende cómo la mires, tiene perfiles muy, muy diferentes. Pero bueno, lo cierto es que es un sistema, por un lado, que presiona para que las empresas eleven sus estándares, pero por otro lado es una enorme política de exclusión. Si tú solo inviertes en el primer cuartil, lo que estás haciendo en última instancia es
desinvertir en los otros 3 cuartiles. O sea, tiene una serie de connotaciones importantes. Con el tiempo estos 2 enfoques en todo caso fueron confluyendo, ¿no? Pues el de la implicación con el de la integración. El tema anglosajón era problemático porque había habido sentencias en el pasado en las cuales se había resaltado mucho que la labor del inversor institucional era en exclusiva buscar el beneficio financiero de sus asociados, con lo cual quizá ha costado más revertir, digamos, esa interpretación de que ambos aspectos están contrapuestos. Yo creo que prácticamente en Europa, en Inglaterra, en el Reino Unido está superado, pero bueno, en Estados Unidos no solo los muy grandes fondos de pensiones que tienen muchos medios y pueden justificar su ISR, de hecho la practican, porque el resto todavía están, no sé si verdes o qué decirlo. Hombre, el gran salto a nivel internacional, y creo que lo ha dado la integración. La integración es la que admite que los factores ASG son un elemento a la hora de tomar mejores decisiones de inversión. La información empieza a ser mejor, insisto en la idea. Claro, tomar una decisión con más información, pues normalmente no puede ser peor. O sea, puedes llegar a la misma conclusión o a una un poco mejor, pero a una un poco peor es difícil, ¿no? Entonces, bueno, cuando se admite este hecho del input, es cuando esto llega a los departamentos de inversiones a considerar que va en serio. No es un proceso lineal, se dan una serie de hitos. Cada uno nos hemos quedado con alguno, y seguro que David o Joaquín podrían contaros otros, pero bueno, unos que se han señalado hace poco en la revista IPE en una especie de medio encuesta que se ha hecho. Uno de ellos fue el tema de los stranded assets. La idea es que para mantener los niveles actuales para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de no elevar la temperatura a más del 2% sobre los niveles preindustriales, va a haber muchos activos, fundamentalmente carbón, pero no solo carbón, que no van a poder ser quemados nunca. Entonces, bueno, si eso está en el balance de una empresa, y el valor probablemente sea cero de ese activo. Pero bueno, eso da que pensar a quién está invirtiendo. Ha habido algunos grandes informes sobre los diferentes escenarios del cambio climático y en qué sectores deberías estar y en cuáles no. Cuál va a ser el efecto sobre las empresas alimentarias en función de dónde tenga la materia prima, cuál va a ser el futuro de las empresas madereras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un grupo de trabajo que está trabajando muy en serio, incluido el presidente del Banco de Inglaterra, sobre estandarizar la información sobre el cambio climático que acompañaría a los estados financieros. Está la normativa francesa que obliga a que todo el inversor institucional calcule su huella de carbono. Pero bueno, ha habido una serie de inputs, una serie de eventos o saltos que han hecho que eso sacuda un poco a los departamentos de inversiones y ya no sea un tema del que se encargaba en esa institución del tema de esto, del tema social y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, iba directamente dirigida al tema financiero. El último avance es el de las carteras de impacto. Es algo que estamos viendo desde hace muy poco, 1 o 2 años, liderado por algún fondo holandés, una compañía francesa de seguros importante, algún fondo escandinavo, los APES. Entonces van un poco más allá, son carteras en las cuales, por ponernos un ejemplo, van a dedicar esto el 10%, por decir algo, de tu patrimonio, poco a poco, y vinculan esas inversiones a una serie de objetivos de desarrollo sostenible definidos en la ONU, objetivos que son objetivos promulgados hace 1 año y medio, pero que están teniendo un efecto y una expansión enorme. También en parte porque
bueno, no dicen muchas cosas realmente nuevas, pero las dicen de una forma bien organizadita, bien muy expresiva, vamos, con un reporting muy gráfico, muy evidente. Entonces, bueno, pues vinculan, deciden que su cartera pues se va a dedicar a la lucha contra el hambre, a la mejora del acceso al agua, a la mejora del acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y construyen una cartera pues entre acciones cotizadas, entre inversiones de impacto bajo la forma de capital riesgo, algún fondo temático, en fin. Yo os diría que es la última fase que tenemos en el ámbito de la integración. Y voy terminando, y así tenemos un poco... Entonces, ¿aquí cómo andamos? Bueno, aproximadamente un 26% del ahorro colectivo se gestiona con algún criterio ISR en España. ¿Qué quiere decir el ahorro colectivo? Pues hemos quitado... Bueno, son estadísticas que elaboramos en el Observatorio de ISR, en el cual colabora el SpainCIF, Banco Santander y otras instituciones financieras. Entonces, bueno, y analizamos lo que hacen los inversores institucionales. ¿El 26% de qué? Bueno, de lo que son el ahorro colectivo. O sea, aquí no tenemos en cuenta ni los depósitos ni los títulos de renta fija y variable que compran directamente las personas físicas. Entonces tenemos en cuenta el resto del ahorro. En pensiones, que siempre ha sido un líder en estas materias, la ISR está asumida, está consolidándose y está desarrollando estrategias más sofisticadas, quizá con la excepción del voto, que en España está todavía poco desarrollado. En mutualidades y IPSVs, la extensión de la ISR básica, es decir, aceptarla como concepto y tener alguna exclusión, está bastante generalizado, no del todo. Todavía hay alguna gran mutualidad que está en fase de proyecto. Pero bueno, el concepto va bien. Lo que está muy pendiente es el desarrollo. Estamos en fases relativamente con alguna exclusión y el resto en fases relativamente previa. Bueno, de hecho, solo hay una mutualidad que es miembro del ONU PRI, por citar un ejemplo. En seguros, sorprendentemente poco desarrollado, porque a nivel internacional los seguros lo tienen bastante desarrollado. Pero incluso da la circunstancia que que compañías de seguros muy avanzadas en este tema a nivel global, en España hacen poco. Fondos de inversión. Hombre, aquí está el factor importante de crecimiento. Todavía, bueno, hay y vino en gran parte de las gestoras extranjeras, pero bueno, hoy por hoy creo que toda gran gestora española ya desarrolla algún producto ISR. Otra cosa es hasta qué punto considera que la ISR se aplica al resto de los fondos. Ahí depende. Si veníamos hablando precisamente cuando llegábamos aquí, pues que hay gente que a cualquier fondo monetario que en otros países como en Francia, a cualquier fondo monetario que invierte en letras del tesoro de países de la OCDE le llama un fondo ISR y ya está. Pero no se vende, ni el que invierte ahí ni es consciente de que es un fondo ISR, ¿no? Bueno, tenemos un campo importante de desarrollo. El capital riesgo, casi todas las gestoras de relativa importancia en España han dado pasos y muchas han adherido a los PRI de la ONU, pero la aplicación todavía está en sus primeros pasos. Es un tema de alta responsabilidad, porque en el capital riesgo tú tienes una influencia, bueno, tú al fin y al cabo compras, no sé, por decir algo, 100.000 euros de Iberdrolas, bueno, pues tienes la responsabilidad que tienes, pero con el capital riesgo no. El capital riesgo normalmente tienes una participación mayoritaria en la empresa, y si esa empresa pues funciona mal desde el punto de vista ASG, tu responsabilidad es directa. Se han dado casos en Estados Unidos en los cuales pues resulta que había sistemas de pensiones que eran dueños a través del capital riesgo de alguna empresa armamentística que no controlaba muy bien su distribución y que facilitó alguna de las matanzas que suelen ocurrir allí. Entonces, bueno, la responsabilidad es directa. Y luego las fundaciones, bueno, pues la verdad es que las fundaciones españolas son relativamente pequeñas. No lo he puesto aquí, pero bueno, la gestión muchas veces no está profesionalizada. Bueno, hay una visión ética, pero no mucho más, aunque previsiblemente mejore. En cuanto a tipos de activos, bueno, quien tiene alguna orientación ISR,
casi todo el mundo lo aplica a la renta variable, eso sí. Bueno, es donde está más claro, más informado, etcétera, etcétera. Los bonos corporativos casi también, porque claro, en última instancia tienes información de la empresa, pues ya tienes información sobre las acciones y sobre los bonos corporativos, ¿no? Hay menos aplicación formal en la deuda pública, quizá porque en todo caso se invierte normalmente en deuda pública de países normalmente desarrollados y no hay grandes controversias en el ámbito ASG. En los monetarios no existe una tradición como existe en Francia, bueno, también previsiblemente porque no se ven especiales riesgos en cuanto al tipo de activo que tienes. El capital privado, como os decía, las gestoras están preparándose, pero el inversor español tiene poca exigencia. O sea, las gestoras españolas yo creo que bueno, se han adherido a la ISR cuando han visto que los grandes monstruos en este ámbito como KKR, compañía, se adherían al 1PRI, se han adherido ellas. El cliente suyo es institucional, sabe que les va a venir, pero lo cierto es que hay más vida, aunque no mucha, en el ámbito de las gestoras que en el ámbito de quien invierte en ellas. O sea, yo no conozco casi ningún ejemplo de que a una gestora de capital riesgo o un inversor institucional en España le haga preguntas específicas en el ámbito de la ISR. En inmuebles empieza a existir una cierta preocupación por los temas de las calificaciones ambientales, pero bueno, no, respecto al parque existente no hay mucha actividad. En infraestructuras, bueno, también es cierto que no hay mucha inversión, ¿no? Aunque las infraestructuras suelen tener una vertiente ambiental y de gobierno corporativo importante, por todo el tema también de la regulación pública y demás. Bueno, no hay mucha actividad en la materia. También os digo que es una inversión relativamente escasa y pequeña, y empieza a haber algún tipo de inversión temática en este ámbito. Y en cuanto a los motivos, todavía en España se invoca la contribución a un desarrollo más sostenible como aspecto fundamental. O sea, y me voy al cuarto punto. No hay mucha todavía perspectiva conjunta financiera ASG y financiera a la vez. Sigue estando relativamente no asociada. Aunque en el ámbito de las pensiones y las gestoras de pensiones el control de riesgos empieza a tener su cierta importancia. Y luego hay una cierta preocupación por la reputación, no tanto con aquellos que trabajan con inversores institucionales, sino con aquellos que trabajan con más de cara al público, donde este tema, pues hombre, tiene su preocupación. En cuanto a los medios y estrategias, se empieza a invertir algo en información, análisis y verificación. También David será muy consciente de eso, de que todo lo que se ha hecho en la ISR en España durante muchos años ha sido con unos medios mínimos. Vamos, medios mínimos me refiero a que 1.000 euros ya era una cantidad significativa para hacer alguna cosita en este ámbito. La exclusión sigue siendo la estrategia más generalizada, como habéis podido ver en el repaso por sectores. La integración y comprando alguna información empieza a extenderse, aunque de todos modos ya os digo que en integración, o sea, integración es, como se dice, es vehículo, y no sabes si es un patinete o un portaaviones. O sea, la integración puede tener, como habéis visto en el gráfico también, unos grados de intensidad enormemente dispares o diferentes, ¿no? Hay poca implicación todavía, sobre todo lo que se hace a través del ONU-PRI. La política de voto es escasa, fundamentalmente a través de la G. También hay un esfuerzo sindical en esta materia, pero bueno, centrado básicamente en España. Aumenta el voto delegado y también aumenta en alguna medida la coordinación con otros ámbitos internacionales. Entonces, bueno, estamos ante las consecuencias lógicas también de unas instituciones que tienen unas limitaciones fuertes de tamaño. O sea, un sistema de pensiones en España de 1.000, 2.000 millones de euros es un sistema muy grande. Pues en Holanda cualquiera que tenga menos de 10.000 se considera casi inviable. Y luego la estructura muchas veces de fondo por un lado y gestora por otro tampoco han ayudado, porque
el fondo muchas veces quiere que se hagan muchas cosas, pero que lo pague la gestora, y la gestora pues tiene los medios que tiene y las posibilidades que tiene, ¿no? Y esa sería un poco la situación que yo creo que tenemos aquí. En cuanto a Europa, y termino con esto, el porcentaje de fondos que tienen algún tipo de ISR superior es aproximadamente el doble, aunque como podéis ver, las Norm-Based Screening es lo que llamo yo exclusión por comportamiento. Entonces, como podéis ver, los dos primeros epígrafes son de exclusión y se aplican pues, en 15 billones de euros. La implicación y el voto, existen algunas agencias importantes que lo facilitan, aunque supone gasto, y luego ya veis que el resto de las estrategias pues, son más complejas y más difíciles. Y al final tenéis las de impacto que crecen mucho, pero bueno, son 98.000 millones de euros, que en el marco del ahorro europeo pues es relativamente poco. Bueno, al fin y al cabo esto tiene nombres y apellidos, son dos sistemas de pensiones holandeses, uno británico y alguno escandinavo. O sea, todavía estamos en esas fases. Y aquí pararía, este era el objeto. He metido más documentación por si teníamos más tiempo, en todo caso os la aporto. Y quedo, no sé, tenemos 5 minutillos, 10 para preguntas. Si os parece, gracias John, si os parece abrimos ahora un periodo de preguntas, coloquio, por si alguno queréis profundizar en alguno de los temas que John nos ha comentado. Sí, se ha comentado que el voto ISR está poco desarrollado y parece que el voto ISR está poco desarrollado y parece que no es algo que esté cambiando mucho, a pesar de que vemos muchos cambios en los últimos 10 años. Entonces la pregunta sería ¿por qué? Parece que no hay esta cultura en España. ¿Qué se puede hacer para cambiar? Porque a pesar de que los vehículos sean pequeños y no puedan ejercer poder, sí que es una buena forma de poner manifiesto que se está en contra de ciertas conductas y poco a poco ir cambiándoles. Bueno, vamos a ver. Lo que existe es poco voto ISR. El inversor institucional vota, pero muchas veces la línea directriz es votar de acuerdo con el Consejo y ya está. También hay bastante inversor institucional vinculado a empresas y aquí todos nos conocemos y nadie se quiere pisar la cola. O sea, bueno, el caso extremo es Italia. Italia tiene políticas de implicación donde mandan cartas criticando la estrategia empresarial a un pilón de empresas exactamente no italianas. O sea, son capaces de mandar una carta a la General Motors. Bueno, en este caso, sí, General Motors pueden, pero con mucho cuidado. Entonces, y luego es un tema de coste. El voto como tal, pues primero exige en todo caso información, y eso tiene coste. Y luego es cierto que el voto tiene mucha lógica dentro de una estrategia de implicación con la empresa. Y el voto como tal no es en sí caro, pero la implicación sí que es cara. Una implicación con una empresa seria cuesta más de un año, cuesta tener profesionales que entiendan del sector. Entonces yo te diría que los presupuestos de una política gorda de implicación y voto superan los 100.000 euros al año. Y eso en España no se lo gasta nadie. Así de claro. Así de claro. Entonces, bueno, yo creo que es un tema, gran parte del tamaño. Luego, por otro lado, está lo que se llama el voto con los pies, ¿no? Dices, bueno, si algo no te gusta, pues ni votas ni nada, vendes y te largas y ya está. Bueno, otra forma de votar, ¿no? Pero bueno, esa es más barata.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues John, muchísimas gracias y damos paso, si os parece, a la mesa redonda que cierra el curso.